Guillermo Torres Quirós, nos vamos a Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mis estimados amigos. Aquí andamos de la Ciudad de México con el gusto de estar, listos para el análisis semanal. Lo habíamos dicho desde un principio y no es de hoy, que en el gobierno federal se han convertido en expertos en cajas chinas y el tema de lo de el asunto del papá de Donaldo Colosio y el señalamiento de que no va a darle carpetazo al presidente y de que además dice la FGR seguiremos investigando, ya tenemos un segundo tirador que fue del CISEN, etcétera, etcétera, etcétera. Somos buenísimos para las cajas chinas, ¿no? Sí, la verdad es que este año es emblemático para el caso Colosio porque se cumplen 30 años de este homicidio y lo que hizo Colosio Jr. fue ganarle o tratar de ganarle el discurso al presidente sobre el caso, porque sabemos que en el mes de marzo, por el tiempo, podría quedar libre Mario Aburto. Y lo que quiso ganarle Colosio Jr., que ahora, por cierto, pues va al Senado de la República, era precisamente ganar en el tema del discurso de la narrativa y decir, yo ya lo perdoné, ya den carpetazo, fin de la historia, y ganarle la narrativa al presidente sobre la propia decisión. Y esto obligó al presidente a decir que no piensa dar carpetazo y que no va a buscar que se libere, sino que se le buscarán otros cargos a imputar. Es decir, el tema se ha hecho complejo y efectivamente, como dices tú, es una caja china porque no es un tema que sea ahorita prioritario para el país, es un tema político relevante, sin duda, pero no es, digamos, el que está modificando o de vida o muerte, sino estamos hablando de un Círculo rojo no va a tener mayor consecuencia, la ciudadanía no está en este. mayor repercusión. Sí, mayor repercusión. Llama la atención esto de la fiscalía diciendo del caso del segundo tirador. A ver, y ustedes se acordarán con mayor perfección. ¿Cuántas comisiones especiales y procuradores especiales, bueno, fiscales especiales se crearon para el caso Colosio? Pasaron muchas manos por ahí, mucha dinámica de investigación. Yo me acuerdo del expediente, haberlo conocido, el expediente del asesinato Colosio, estabas hablando de casi un librero lleno de carpetas de investigación sobre todo el tema del caso, testimonios, esto, lo otro, y ahora nos salen con esto. Y en este año, y en esta dinámica, y aparte con esta campaña en la que el Colosio pues, busca ser senador de la República, y que bueno, le quiso ganar el discurso al presidente, pero sí, es una caja china en toda la expresión de la palabra, una desviación política para evitar otro tema que está ahorita, que ha empezado a tener su repercusión, que es esta investigación que se ha publicado en la prensa internacional, en la prensa extranjera, sobre el tema del cártel de Sinaloa y la campaña electoral de López Obrador en 2006. Ese sin duda es ponerle ingredientes para desviar sobre ese otro punto. Oye, el presidente lo negó rotundamente en la mañanera y Sí, ni modo que va a decir que sí. Aparte, hay una cosa, si uno lee la investigación, uno encuentra una cosa interesante. Nunca están diciendo ahí que que el observador hubiera aceptado o que estuviera consciente de haber recibido ese recurso. Si se dan cuenta, si en el artículo es muy cuidadoso. No asegura que el observador sabía. Dice, su chofer recibió el recurso en ese famoso momento, el famosísimo Nico. Por cierto, hoy en día el Nico separado de la vida política y castigado por López Obrador. Pero bueno, se menciona al Nico, se menciona para qué fue el recurso, cómo se hizo la operación, etcétera, pero no se asegura el que el presidente, hoy en día el presidente haya sido o haya tenido una responsabilidad directa en esa dinámica. Y entonces, obviamente el presidente sabemos que va a desviar, va a decir que no es cierto, que son mentiras, incluso atacó al gobierno norteamericano de cómo se prestaba para ese tipo de cosas. No fue el gobierno norteamericano, es una investigación, es un estudio en el que también hace una aclaración, que son testimonios, no hay pruebas, pero son testimonios de gente que estuvo en la DEA o testigos protegidos hacia la DEA. Y recordar que Genaro García Luna hoy en día tiene una pena de prisión en Estados Unidos por los testimonios de gente que dijo que lo vio. Nunca se presentaron pruebas.
Aquí sería el mismo caso. No se han presentado pruebas, sino son dichos. Lo interesante es que ya se había dicho de esto hace más de una década, pero se quedó guardado. Y ahora que fue el caso García Luna, se volvió a revivir con los testimonios, entre ellos el de la Barbie, asegurando que hubo recursos para esas campañas. Obviamente el presidente va a decir que no, pero otra vez es cuando uno se pregunta, ¿por qué en estos momentos? Y entonces es, otra vez, caja china. Y sobre todo que revivan o todos los casos de corrupción, todos van a llegar al caso de García Luna en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo al presidente al expresidente de la República, Calderón, porque ¿qué tiene que ver García Luna 30 años antes de ese hecho lamentable en Baja California sobre la muerte de Colosio? 30 años antes, García Luna, ¿qué hacía? ¿Tú sabes qué hacía antes? García Luna empezó su carrera como policía y fue agente del CISEN, fue quien le cargaba el portafolio en su momento a principios de la década de los 80, al principio del sexenio de Carlos Sainz de Gortari, mejor dicho, en el sexenio de Miguel de la Madrid le cargaba el portafolio a Mario Fabio Beltrones, que en ese momento trabajaba con un Gutiérrez Barrios, que era el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, y posteriormente Salinas lo hizo secretario de Gobernación. El apodo de Genaro García Luna del Mudo, famoso Mudo, que aparece en esas descripciones de esos libros de Anabel Hernández y otros sobre que García Luna, pues en ese momento era simple y sencillamente el achichincle, del achichincle. Bueno, pues así son las cosas y más que nos esperan durante el periodo electoral. Y bueno, pues el presidente de la República irá ir sacándose de la manga todo y responderá a todo, ¿no? O sea, sí. ¿qué va a suceder? A ver, el presidente va a hacer su juego. Si hay algo que sabe, si hay algo que es experto López Obrador, es en campañas electorales y en grilla. Eso tiene un doctorado, hecho y derecho. Y va a saber manejar bien los tiempos a todas estas circunstancias. Esa es la habilidad que tiene López Obrador, hay que reconocérsela. Y él va a hacer que la narrativa y la agenda nacional gire en torno a lo que él va a marcar de comentarios de este tipo de cosas, porque ya se ha hecho público, se adelantó para febrero el apoyo a adultos mayores para evitar no darlo durante la campaña electoral, los famosos apoyos económicos, coinciden, incluso se adelantaron con la letra A, cuando tenía que ser el primero, se adelantaron 1 o 2 días, es decir, él lleva su ruta crítica de acción de gobierno, y este tipo de acontecimientos lo mete él como calzador sin ningún problema. Oye, ¿te checaste la rueda de prensa de La Verdad? Pues mira, honestamente no tuve la oportunidad de estar viendo la contramañanera de Xochitl Gálvez, voy a ser honesto, no he podido verla, pero pues por lo que he leído en notas de prensa rápidas, pues es un poco el señalar lo mismo que se señala, pero ahora del otro lado, ¿no? Así, criticar al gobierno en ese sentido. Yo no sé qué tan exitoso le vaya a generar esto a Xochitl Gálvez. Lo que sí habría que decir es que hoy en día estamos viendo un fenómeno interesante en medios de comunicación. El pasado fin de semana pues, se anunció el cierre de nuevamente más estaciones o canales, por ejemplo, de Televisa, es decir, corresponsalías y canales que tenían algunos estados de la República Mexicana, coincidente con el arranque de las campañas electorales. Y vemos también que ha habido recortes nuevamente a medios de comunicación. Y entonces te haces la pregunta, ¿por qué se da esto exactamente cuando van a arrancar las campañas electorales? Pues sin duda debe de haber algún motivo y algún miedo o alguna dinámica de lo que está pasando hoy en día sobre cubrir o no cubrir la propia información. No tiene las mismas dimensiones lo que se va a cubrir con la mañanera de Xochitl con la que tiene el presidente López Obrador. Los que van a escuchar a Xochitl sin duda van a ser su propio público, como con López Obrador lo escucha a su público. Nadie más allá de ese círculo lo escucha. Guillermo, ¿qué percepción tienes o has tenido algún contacto con alguien en el tema del INE? Antes de que saliera Córdoba del INE y fuera reemplazado,
¿Cómo se nota? ¿Qué percepción tienes? ¿Es un INE que puede ser inviolable en el siguiente proceso electoral, fuerte, muy del lado pues sí, del derecho, de las leyes? Porque ahorita veo yo un INE muy pensativo, muy dudativo de aplicar las leyes o no. Cada quien puede hacer lo que se le antoje y no ocurre absolutamente nada. A ver, recordar que el INE de ahora es un INE en el que ya entraron varios consejeros que provienen o que son cuotas de Morena y sus aliados. Entonces sí, hoy en día yo te puedo asegurar, ingeniero, y esto dicho por gente que trabaja en el INE, no se hablan consejeros que están en esa mesa, no se hablan en absoluto. Y vemos también que la falta de operatividad por no llegar a acuerdos políticos obligó al tribunal a resolver que se le daban facultades a Guadalupe Tadei porque estaba paralizado operativamente una parte importante del INE. Pero también te voy a decir una cosa que creo que es importante validar. Mucha parte de los funcionarios del INE son funcionarios del servicio profesional de carrera o del servicio profesional de carrera electoral. Es decir, es gente que lleva muchos años en la materia y que de alguna manera le saben a este asunto y a veces sin presupuesto, bajo otro tipo de adversidades, ha sacado adelante el proceso de forma operativa. Hay mucha gente nueva por estas modificaciones de golpe trae, sí, pero hay mucha estructura territorial y operativa que es la misma de siempre. Eso es lo que a mí me da cierta seguridad, cierta certeza de que no se va a desfondar todo de un jalón, eso va a ser de forma gradual. Recordar también el papel de los OPLs, de los organismos locales electorales, los cuales también de alguna manera tienen su propio servicio profesional y van teniendo sus propias dinámicas. No veo al INE con un liderazgo como se veía con Lorenzo Córdoba, coincido contigo, Guadalupe Tadei tiene un perfil mucho más bajo. Sin embargo, aquí hay un tema que yo he dicho en muchas ocasiones. En nuestro sistema electoral en México, el día de elección se fundamenta en que quienes cuentan los votos de forma directa son los ciudadanos. Una gran cantidad de ciudadanos, más de 100,000 ciudadanos están involucrados el día de la elección. Y son nuestros vecinos, son nuestros conocidos y sabemos perfectamente de qué pie cojean, pero también sabemos su papel como ciudadanos. Es decir, a diferencia de lo que pasaba en otras elecciones de hace muchos años, en los que pues la propia autoridad era juez y parte, hoy en día no es así, no es juez y parte. Nos ha costado mucho, está en una crisis, sí, ahí está una crisis el INE sin duda, pero no creo todavía que estemos en un asunto que sea insalvable, sino al contrario, tiene sus defectos, pero se mantiene sólido en lo principal. Y eso que es a lo que me refiero, lo principal, a su funcionamiento operativo. Yo creo que esa es la clave del tema del proceso. Y el hecho de que no se quiera multar, bueno, se sabe que el día de hoy el tribunal, la propuesta de dictamen que trae Felipe de la Mata, sí es para castigar a Morena con una multa de arriba de 60 millones de pesos. A mi juicio, muy poco dinero por todo lo que se gastó de las corcholatas de forma adelantada. Pero bueno, hay un adelanto. Y también hay que decirlo, esto es un tema de juego político. Y tanto el tribunal como el Consejo General del INE, pues varios de sus integrantes, pues claro que es tentado por el poder o amenazado por el poder. Eso tampoco lo podemos evitar y es un elemento que está ahí sobre la mesa. Y esto apenas empieza. Pues gracias, mi querido Guillermo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Estamos en comunicación. Saludos allá al hermoso estado de Durango. Si Dios quiere, nos escuchamos, nos vemos dentro de 8 días. Así es, si Dios quiere. Hasta luego. Torres Quiroz desde la ciudad.